Estamos ubicados en la localidad de Etruria. Los vivos de La Directa se llegaron hasta esta localidad un poquito más lejos que nuestra región, pero con una historia que vale la pena contar. La del castillo de la familia Olcese. Un verdadero mito, una construcción imponente en medio de la Pampa Grenga, prácticamente donde no hay nada. Campos, 10.000 hectáreas en su momento, que por supuesto ahora ya fueron subdivididas, pero allí se construyó ese castillo que guarda mitos, que guarda historias, que guarda además un túnel, un sótano, bien digo, en donde allí funcionaba un calabozo de la época. Estamos hablando de 200 años hacia atrás, así que realmente hay mucho para contar y hemos contactado a algunos vecinos de la localidad de Etruria. Por un lado, quien ha hecho un documental que es Natacha Bertaina, que nos ha acompañado a recorrer todo el castillo. Y también hemos estado con alguien que desde muy chiquito ya iba por cuestiones de venta de verduras, mercadería y víveres para el lugar hacia ese castillo y conoce muy bien y en detalle algo de la familia Olcese. Todo eso se lo vamos a mostrar en este ratito. Este es el frente del castillo de Olcese, del cual hablábamos hace un ratito en la presentación. Es una construcción realmente sorprendente, pensada para la época. Por eso queremos nosotros construir un poco la historia de quién fue, cuándo se construyó semejante castillo que guarda mitos, que guarda cosas que probablemente nunca puedan comprobarse. Por eso le vamos a agradecer un montón, porque venimos contactándonos desde hace un tiempo con Natacha Bertaina, que ella ha decidido tomar la historia de la familia Olcese, contar por qué y dónde fue montado semejante castillo, que es una atracción para la gente de Etruria, que ya se lo vamos a preguntar también a Natacha, e hizo un documental muy interesante del cual vamos a ir tomando partes también a medida que vayamos transcurriendo en este vivo. Así que bueno, gracias por la bienvenida y por habernos traído hasta aquí, Natacha. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Contame primero, ¿cómo es que surge tu iniciativa de decir, bueno, vamos a investigar y vamos a contar la historia de este castillo? Bueno, de tanto escuchar en mi pueblo, cuando era chica, desde muy chica, hablar sobre una casa en el medio de un campo que le decían el castillo Olcese, y de ahí surgió. Y he venido de chica una o dos veces y al ver la construcción, al ver los alrededores de la casa, bueno, siempre tuve la intriga de saber quién había vivido, quién lo había construido, en qué año, y bueno, ya de más grande pude hacer un documental y ponerme a investigar. Esa investigación, ¿con qué objetivo fue, digamos? ¿Qué era lo que vos buscabas mostrar? Buscaba mostrar la historia de la casa y de la familia que vivió acá. Yo sabía que había vivido una familia que de apellido Olcese, pero en Etruria, que es mi localidad, no hay ninguna familia con ese apellido, tampoco en la zona cercana o que yo conociese, entonces me dio intriga. Entonces empecé a buscar a familiares para que me unan la historia. ¿Construcción de qué tiempo esta? Y más o menos desde cuando se fundaron los pueblos, o sea, 1894, 95, muy cercano a la construcción de la vía del tren, que fue en más o menos 1890, 1893, por ahí, en esos años, se hizo la línea de Villa María a Rufino y ahí, bueno, compraron este campo y construyeron esta casa. ¿Quién fue el constructor, digamos, el padre mayor de la familia que dijo vamos a construir esto? Y después, ¿cómo se constituyó esta familia Olcese? La familia Olcese, bueno, Luis María Olcese fue el dueño y el constructor. Él ya era una persona instalada en la Argentina, vino desde Italia, se radicó en Rosario, estuvo 10 años, formó su familia ahí, ya vino con 2 hijos de Italia, tuvo 2 hijos en Rosario, después, más o menos en 1880, se trasladó a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y tuvo 2 hijos más, en total 6 hijos tuvo. Y después se hizo un hombre de negocios importante, de ramos generales, tenía fábrica de vela, de hielo, negocios en general, y bueno, decidió comprar un campo en el sudeste de Córdoba. Un campo que tenía nada más ni nada menos que ¿cuántas hectáreas? 10.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de terratenientes, de gente muy adinerada, de la aristocracia de aquellos tiempos. Exactamente, sí, gente con mucho dinero, y creo que un visionario también, porque en aquella época desde Córdoba comprar y venir a construir una casa es raro, no es lo más habitual. Claro, pensemos que esto era un espacio inhóspito, porque no es que Etruria, ¿cuántos años tiene? Y también es de 1893, claro. Y la casa esta fue construida en el 1895, o sea, es paralelo a la fundación de los pueblos. Claro.
Previo a que nos metamos en el sótano, que es el que guarda más historias de la casa, vamos a ir caminando con todo nuestro equipo, porque hemos venido aquí, mirá, si no estaremos en el medio del campo, que acá tenemos un caballo que nos acompaña en la filmación, nos vamos a ir metiendo desde donde se puede en esta casa, porque la entrada principal, bueno, ha sido destruida. No sabemos si por el paso del tiempo y por las tormentas y demás, o por esta concurrencia que decíamos en el comienzo, porque de hecho, Natacha, la gente por ahí se llega hasta aquí simplemente como para decir, no sé, vamos a pasar un domingo al castillo. Sí, vienen los chicos, juegan acá alrededor, se meten adentro del sótano, se meten adentro de la casa, sí, es una diversión. Vamos a meternos. Claro, vienen acá a pasar el tiempo. Y nosotros, ves, para entrar tenemos que ir sorteando algunas cuestiones, porque está corroída, sin embargo sigue mostrando el esqueleto de lo que ha sido, primero, una enorme casa que tiene doble planta, y segundo, una construcción terrible, tremendo. ¿Pudiste averiguar cuántos metros tiene esto? No recuerdo, pero no recuerdo ahora exactamente los metros, pero es inmensa. Tiene aproximadamente 6, 7 habitaciones grandes, en donde se ocupaba el living, el comedor, y los dormitorios estaban también algunos acá y arriba. Claro. Pero son habitaciones muy grandes. Incluso hubo mucha gente que trabajó y vivió acá. Sí, totalmente. Desde aquella época hasta los años 60, 70, este campo y esta casa estuvo habitada, primero por los dueños originales, y después ya cuando se heredó, lo empezaron a alquilar, y acá lo ocuparon familias que vivieron mucho tiempo como casa de familia y también como casa de los peones y de la gente que trabajaba en el campo. Contame de la familia, ¿quién termina quedando aquí? ¿Cuál fue el último que la habitó? De la familia, bueno, el hijo mayor de Luis María Olcese, que era Luis María Olcese hijo, fue quien se quedó encargado del campo y de llevar adelante toda la administración, digamos, de la casa, de la familia. Y después, bueno, al fallecer el padre, esto lo hereda una de las hijas, pero quedó todavía a cargo de Luis María Olcese hijo, hasta su fallecimiento. Bueno, hay algunos sectores, mira, vamos a venir por acá, porque probablemente Valle pueda también tomar imágenes. Tenemos que ir con mucho cuidado, hay sectores que están realmente inaccesibles porque el piso se ha derrumbado. Mirá las aberturas de la época, ¿no? Realmente estamos hablando de una construcción tremenda. Afortunadamente sostiene el esqueleto y los marcos de las aberturas, en algunos casos también un poco destruidas, pero se sostiene firme en este espacio. El último que la habitó se proclamó, se nombró comisario, porque nos vamos a ir metiendo en esa historia también. No, la historia del comisario es el hijo mayor del dueño, que fue quien administró este campo en los años 1898, estamos hablando hace más de 100 años atrás, 120 años atrás. Al ser esto un lugar con mucha gente, súper habitado por familias que trabajaban la tierra, que ellos alquilaban las tierras, necesitaba un poder de policía, entonces fue designado por el gobierno provincial como policía, y el sótano de la casa funcionaba como su calabozo, el calabozo de la comisaría, y él fue nombrado subcomisario. Bueno, vamos al sótano. Vamos al sótano a ver que ese sótano tiene la dimensión, volvemos por donde ingresamos, que es donde vimos que puede ser un poco más seguro, tiene la dimensión de la casa. Es realmente enorme. Nobleza obliga, me da como un poco de temor ir al sótano, porque uno la ve así, tan destruida. Mirá la cantidad de animales que han llegado hasta aquí. Antes solamente era un caballo, ahora tenemos ya 2 caballos. Pensemos que estamos en pleno campo. Por supuesto que esto tiene ahora nuevos propietarios, pero que están acostumbrados a que la gente viene y recorre la casa. De hecho se pueden observar pinturas, grafitis. Natacha, si me acompañás, nos metemos acá en el sótano de a poquito y sin que nadie se caiga, porque ahora, si bien tiene mucha ventilación, yo creo que eso también lo mantiene como transitable. Estamos
en la oscuridad de el subsuelo del castillo de Olcese. Estamos en Etruria, les recordamos para los que se vayan conectando ahora. Y nos estamos metiendo en este sótano que primero debe haber sido un espacio donde se acumulaba cereal, o directamente se conoce que fue aquí el calabozo. No, yo creo que funcionó el calabozo muy rápidamente, muy rápidamente. Después, a lo largo del tiempo, se fue poniendo acá cereal. Claro. Pero primero funcionó, debe haber funcionado para el piso. Para la familia. Primero debe haber funcionado como un sótano para la casa y después fue utilizado como el calabozo del subcomisario. Bueno, acá mira, ¿qué se observa acá? Claro, ahí ponían los grillos para atar a las personas que estaban detenidas por el subcomisario. Ahí se ven en los muros, en esta parte y en una parte... a ver, vamos por acá. Vamos por acá. Ojo el piso, todo el mundo mire el piso porque hay pozos. Entonces, tenemos miedo sobre todo de Valle, que está filmando, que pueda caer en alguno. ¿Por acá nos decías? Sí, por acá en este lado. Es muy grande el sótano. Y acá en la parte, digamos, posterior de la casa también hay otro lugar donde se ponían grillos. Se habla de que aquí pudieron haberse dado torturas, de que se escuchaban gritos. Sí, hay muchísimas historias sobre eso, de gritos, de torturas, de lo ataban, le pegaban, azotaban a la gente. Bueno, el poder que tenían y que ejercían sobre los colonos y sobre la gente también que venía del norte en la época de cosecha, que eran trabajadores golondrina, que llegaban acá a esta zona, trabajaban y bueno, en las condiciones seguramente que habrán trabajado, habrán vivido. Y bueno, porque estamos hablando de una familia que tenía poder, en este caso político, desde la comisaría, poder en lo económico, es decir, había como superpoderes. Exactamente, y además el dueño de la casa, que también era dueño él, y era una persona joven, preparada, pero con un poder de policía, que era, si se quiere, el jefe de todo su campo y de la gente que trabajaba acá. Ejercía él un poder seguramente muy, muy grande. Y bueno, también estábamos en una época muy distinta a la de ahora, en donde habrá habido todo tipo de abusos en todos lados, y también se necesitaba un poder de policía, obviamente que se ha designado él, es muy particular, pero evidentemente eran 300 familias que vivían acá y vivían en el medio de la nada. Sí, en el medio de la nada, tal cual. ¿Cómo se hacían de los víveres? ¿Cómo llegaban aquí los alimentos? Bueno, el castillo está ubicado en una zona rural que está equidistante de Etruria, de Idiazábal y de Pascanas, y se nutrían mucho del comercio de la colonia de Etruria, que queda hacia el oeste, que estaba a la vera de las vías del tren, y de ahí se proveían, de ahí venían a través de ese camino. Llegaban hacia el castillo y de ahí sacaban toda la cosecha y bueno, allí también había negocios, ramos generales y demás y se proveían, digamos, de allí. ¿Con quién vamos a charlar ahora? Vamos a charlar con Cacho Yoma, que es de Etruria, es un señor hijo también de un comerciante de la localidad que proveía a toda esta zona de víveres. Mi padre repartía con jardinera verduras, era libanés, vino en el año 28 y se había hecho muy amigo de don Luis Olcese, porque los Olcese eran tres, Mario, Juan y Luis. Y bueno, llegaron por una ley de Córdoba, del gobernador, el que colonizaba, marcaba la tierra que quería, hasta que los caballos se cansaran. Pero se tenían que hacer cargo de la civilización de los indios. Y dígame, Y ahí, ¿qué se decía en aquel tiempo, según le contó su padre, de esa casa? Y recién llegamos y decíamos, es un castillo, es una cosa imponente. Cosa impresionante, era todo tiene 4 escaleras, como vieron ustedes, eso era todo mármol de Carrada. Y las aberturas era de licencio, una madera de Italia. Y bueno, como le decía, el primer inodoro y bidet que hubo en la zona
Después vinieron de esa vez, vinieron a los 30, 40 años recién. Era una cosa... Era muy avanzado para la época. Esa gente tenía muchos colonos. Don Luis era cura, hacía de cura, mejor dicho, era comisario, tenía enlace con la comisaría de Belville y era juez. Él hacía todo. Bueno... El tema ese del comisario, me voy a detener ahí, porque recorríamos el sótano que oficiaba de calabozo. Sí, el sótano tiene, ahora hace poco robaron los grillos, pero tenía grillos, cadena, pero lo que quiero comentar es de que eso era un imperio, había más de 40 colonos, eran 10.000 hectáreas, él y la señora le ataron un pañuelo blanco a la rueda del sulky, y le contaba él a mi padre, y ataron 2 caballos adelante y 3 de atrás de repuesto. Y marcaron, y había 500 bueyes, puedo equivocarme en cantidad, 1000 caballos. Las chocitas eran casitas muy humildes, la mejor era de ladrillo de barro para los peones, para los colonos. Los colonos vivían en una miseria terrible. Ubicadas en la parte de atrás de lo que fue la casa, arrancábamos en la parte de adelante, ahora este es la parte trasera, pero una vez que la casa se deshabitó y que esto comenzó a generar, no sé, como un atractivo para que la gente venga, empezaron seguramente, Natacha, nos vas a tener para contar algunas cuestiones que hacen a lo popular, a lo indescriptible, a lo inexplicable. Digo, ¿se habla de cuestiones así como oscuras a partir de la casa? Sí, por supuesto, rituales de magia negra, velas, apariciones y voces adentro del aljibe, voces de niños, de mujeres, de ancianos, en el piso de arriba de la habitación, donde también hay un mirador en ese piso, donde se podía observar hacia el horizonte, historias de brujas, gente vomitando pelos, todo ese tipo de historias. Todo eso se dice. Todo eso se dice. También cruces en un monte, porque había un cementerio donde enterraban a personas, entonces a lo largo, en aquella época, ¿no? Entonces a lo largo de los años la gente que trabajó la tierra, claro, encontraba esas cruces tiradas, encontraba seguramente huesos humanos, huesos de animales, entonces a partir de ahí se creaban todos los mitos.